¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Fuertes palabras de Juan Ramón Quintana para combatir a aquellos que están rompiendo la unidad al interior de las filas del movimiento al socialismo. Aprovechó un encuentro de las juventudes del movimiento al socialismo en Oruro para cuestionar a aquellos que están buscando dividir al movimiento al socialismo desde las bases y a aquellos que cuestionan a Evo Morales y sus decisiones. Escuchemos las palabras de Juan Ramón Quintana y luego continuamos. ¿Se imaginan ustedes el papelón que hacen, queridos compañeros, a estos desubicados? ¿Se imaginan el papelón que están haciendo, compañeros, estos títeres de la derecha dentro de nuestras propias filas, que no entienden un pepino lo que es la construcción histórica de este país, ahí bajo el liderazgo del presidente Evo, que ha transformado para siempre este país, queridos compañeros? Muy buenos días, queridos compañeros, compañeras de las distintas organizaciones juveniles de la ciudad, del departamento de Oruro. Muchas gracias por la invitación a este importante encuentro de reflexión. Quiero saludar a nuestro compañero y presidente del Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, el PSP, a nuestro presidente Evo, un saludo muy especial, a nuestro responsable dirigente del instrumento político, acá del departamento, saludar a nuestro ex gobernador, al compañero Vázquez, saludar a nuestro diputado Héctor Arce. ¿Qué tendrán los Arce, que parecen más una rosca señorial, los Arce, ¿no? Saludar a los compañeros ahí, a Lizondo, a la compañera Martínez, a nuestro senador Loza, que nos acompaña, a dirigentes de organizaciones sociales que nos acompañan hoy día. Yo voy a tratar de hacer una reflexión más vinculada a la coyuntura que estamos viviendo, y a partir de eso voy a tratar de extraer algunas conclusiones, porque creo que es importantísimo leer nuestra propuesta ideológica, nuestra propuesta programática del instrumento político a través de lo que está ocurriendo en el mundo, porque si no, de otra manera, nuestra propuesta estaría encapsulada en una realidad como la boliviana, desvinculada de lo que está ocurriendo en el mundo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer metodológicamente, y esto es especialmente para los jóvenes, lo que tenemos que hacer es cómo utilizamos la realidad de Bolivia para leer lo que está ocurriendo en el mundo, o también una metodología inversa, lo que está ocurriendo en el mundo, cómo utilizamos lo que está ocurriendo en el mundo para leer lo que está ocurriendo en Bolivia. Entonces, es importante este tipo de ejercicio, tan importante como el que acaba de explicar el compañero Héctor Arce, sobre la situación política, sobre las crispaciones, sobre estas tentaciones faccionalistas dentro del MAS. Es importante, porque si no resolvemos estos faccionalismos internos del MAS, no vamos a poder resolver nuestro proyecto, nuestro desafío programático del instrumento político
de aquí para adelante. ¿Sí? Por lo tanto, yo quisiera empezar señalando lo siguiente. Hoy día estamos asistiendo a una crisis del sistema capitalista global, una crisis de dimensiones probablemente imprevisibles. Está empezando a desmoronarse el sistema capitalista, este proyecto de civilización que nos han vendido desde hace 300 años. Está empezando a, como los capitanes de los barcos, cuando los capitanes de los barcos sienten que hay un hoyo debajo de la plataforma del barco y está entrando el agua al barco, el capitán advierte a los marineros que tienen que abandonar el barco porque ese barco se va a hundir. Estamos hoy día en ese escenario. El sistema capitalista, como el barco que tiene huecos en la parte inferior del barco, está empezando a hacer agua, se está empezando a generar zozobra, incertidumbre, miedo. Los grandes paradigmas de ese sistema capitalista hoy día están empezando a crujir, están empezando a modificarse. Lo que antes se decía con una gran consistencia ideológica, que esta sociedad, este mundo, el planeta, el único camino que tenía para desarrollarse, para modernizarse, era el modelo capitalista, el modelo del libre mercado, el modelo que estaba basado en la competencia, el modelo que estaba basado fundamentalmente, ¿no?, en la apertura de los países al mercado, y por lo tanto era un sistema que debía estar prácticamente gobernado por el mercado. ¿Recuerdan ustedes los teóricos que señalaban que el mercado global se iba a gobernar solito, como una suerte de magia, se iba a operar a través de las manos invisibles del mercado? La teoría de la mano invisible, que no hay que por lo tanto lo que tenemos que hacer es evitar que haya estados. Lo que tenemos que impedir es que el Estado interfiera la mano invisible del mercado, porque el mercado es el mecanismo casi perfecto que va a guiar a esta civilización del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. El Dios del mercado, la mano invisible del mercado, iba a guiar a la humanidad. Acerca de eso se ha escrito muchísimo, muchísimo. Y uno de los últimos escritores de esta corriente del libre mercado, de la mano invisible, que el Estado es imperfecto, el Estado es corrupto, el Estado no garantiza el desarrollo de la sociedad, lo que hace es más bien colocar muros de contención al desarrollo de la sociedad. Uno de los últimos teóricos de este pensamiento del libre mercado, del Estado mínimo, de la desaparición del Estado, recuerdan ustedes, se llama Francis Fukuyama. Y en 1990, cuando cae la Unión Soviética, se desintegra la Unión Soviética, él plantea la teoría del fin de la historia. Sí, ya,
Fíjense lo que dice Fukuyama, fíjense cómo tenían razón los grandes pensadores del liberalismo económico. Hoy día prácticamente ha vencido el discurso, la ideología del fin de la historia. ¿Y qué es el fin de la historia? Es la victoria del libre mercado. 1990. Estamos a 30 años de esa teoría del fin de la historia, que en realidad es el remate de toda esta reflexión que ha intentado desintegrar a los estados nacionales y por lo tanto que ha intentado eliminar la soberanía nacional, que ha intentado aplastar a las organizaciones, a los movimientos populares, a los movimientos obreros que estaban procurando construir sociedades más justas, más equitativas, más equilibradas. Y entonces, queridos compañeros, estos últimos 30 años que han transcurrido desde la famosa teoría del fin de la historia, en estos 30 años prácticamente esa teoría se está haciendo pedazos. Esa teoría se está derrumbando poco a poco. Y les voy a poner solamente algunos hitos para que observen que no hay tal fin de la historia, no hay tal supremacía civilizatoria del capitalismo y que no hay como una suerte de destino predeterminado de la humanidad. El destino de la humanidad lo forjan las sociedades, los pueblos, las organizaciones sociales, la voluntad política, eso lo forja, eso forja el destino de una sociedad, de una comunidad, de una nación, de un estado, de una región. No hay recetas predeterminadas, lo que ha existido son recetas que se han legitimado culturalmente, políticamente, ideológicamente, se ha ido construyendo un sentido común de la irreversibilidad del capitalismo. Y hoy día el capitalismo es reversible, compañeros, y el capitalismo es derrotable. Y eso es lo que estamos viviendo ahora en el mundo entero. Bien, hace 40 años, cuando Estados Unidos tosía, la humanidad tenía neumonía. Cuando Estados Unidos estornudaba hacia América Latina, los gobiernos se caían así como el efecto dominó. Cuando Estados Unidos señalaba con el dedo a un país, solamente declarándolo adversario del imperio, ese gobierno se pulverizaba. Hoy día, la capital del imperio global, que es Washington, la capital financiera, que es Nueva York, la capital política, que es Washington, puede estornudar, puede señalar con el dedo, puede definir en su doctrina de seguridad nacional lo que se le antoje. El mundo ya no se resfría, los gobiernos no perecen y los Estados Unidos experimentan la vergonzosa situación de que están dejando de gobernar el mundo, compañeros y compañeras.
Y el ejemplo más claro del declive, de la pérdida de poder, de la pérdida de prestigio, de la pérdida de mando global, el ejemplo más elocuente de esa pérdida, compañeros, somos Bolivia. Nosotros le hemos demostrado a los Estados Unidos que los pueblos sí se pueden gobernar y pueden tener éxito a la hora de gobernarse. Que ya no existe, que ya no es un axioma, una verdad irrefutable, que nuestro destino depende de los Estados Unidos. Nuestro destino depende de nosotros, no de los Estados Unidos, queridos compañeros. Y tienen que aprender ahora y siempre. Luego voy a pasar a lo que ha significado la construcción de este destino soberano del pueblo boliviano, que durante 14 años mantuvimos a los Estados Unidos con las narices fuera del país, con las manos sucias fuera del país. Y fíjense, cuando las manos sucias de los Estados Unidos no están en un país, fíjense la estatura política, económica, social que adquiere un pueblo soberano. Y Bolivia es un claro ejemplo de ese fenómeno. Aunque hay algunos que dicen, ¿no?, que el imperialismo no existe. Algunos que dicen que el supremacismo civilizatorio del imperio no existe. Hay algunos que dicen que los masistas, que los comunistas, que los socialistas deliran con la existencia del imperio norteamericano. No existe imperio, nos dicen. No, si estamos viviendo una sociedad democrática, hay una comunidad internacional regulada por las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Nos dicen que hoy día no hay imperialismo, porque en cada estado, en cada país, los pueblos eligen a sus gobernantes, ¿no? Hay una intelectualidad en Bolivia, en América Latina y en el mundo que por arte de magia o por decreto han hecho desaparecer el imperialismo. Yo quiero aprovechar ahora la oportunidad para recordarles a estos magos que hacen desaparecer el imperialismo. Les recuerdo que ese imperialismo que dicen que no existe, hoy día está atacando ferozmente al pueblo de Palestina, asesinando a los niños en las calles. Ese imperialismo que no existe acaba de retirarse vergonzosamente de Afganistán después de perder la guerra con uno de los pueblos más pobres del Medio Oriente. Ese imperialismo que no existe le está haciendo la guerra a Irak, en la que hay más de 1,5 millones de víctimas de esa guerra cruel que solamente pretende quedarse con su petróleo. Es imperialismo, compañeros, para los intelectuales, desertores inclusive de la ex izquierda, aquí en Bolivia, porque hay algunos intelectuales que antes eran de la izquierda y han desertado junto con Fukuyama, señalando que aquí ya se terminó la lucha entre el capitalismo, ¿no es cierto?, y el comunismo, y por lo tanto estamos viviendo en el mejor de los mundos, y esos izquierdistas acartonados desertaron de su compromiso por la lucha de los pueblos. Ya no les voy a decir los nombres y los apellidos, una tarea de investigación es que ustedes identifiquen, y además son columnistas de
medios de comunicación proimperiales de este país. Lo terrible hubiera sido, lo razonable hubiera sido que estos izquierdistas desertores, por decoro y por dignidad, mantengan silencio frente a lo que está ocurriendo en el mundo. Pero fíjense, lo terrible es que desertaron de la izquierda para irse a la extrema derecha. Y hoy día, como pontífices, nos dicen, ¿no es cierto?, al instrumento político, al movimiento, al socialismo, al gobierno, que somos un proyecto fallido. Repitiendo la consigna de sus patrones ideológicos hoy día, que dicen que aquellos países que están contra el capitalismo y contra el imperialismo son estados fallidos. Esos que dicen que no existe imperialismo, que es parte del delirio mental de los masistas, ¿no?, que es parte del delirio mental de los progresistas, a esos hay que decirles que lean, hasta por cultura general, algunos textos elementales, como por ejemplo el informe del Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, el CIPRI, que dice, compañeros, para que se estremezcan, que dice que el año 2020 el gasto militar mundial creció hasta los casi 2 billones de dólares. 2 billones de dólares, ¿sí? El gasto militar. ¿Qué significa este crecimiento del gasto militar? Si no hay imperialismo, ¿por qué tanta plata se gasta en el gasto militar? ¿Por qué tantos millones y millones y millones de dólares se gastan en los aparatos militares? Y extrañamente, queridos compañeros, extrañamente, el país que gasta más en el mundo había sido Estados Unidos. ¿Y saben cuánto es el presupuesto militar? El presupuesto militar de los Estados Unidos. El presupuesto militar de los Estados Unidos es nada más ni nada menos que 771.000 millones de dólares. 771.000 millones de dólares. Terrorífico. Al año, compañeros, al año. Y que en los últimos 10 años, ese presupuesto ha escalado, más o menos de 540.000 millones de dólares, ha escalado a 771.000 millones de dólares. Esos ciegos, miopes, desertores, ya no digo los intelectuales orgánicos del imperialismo, no, estos que se alinean, ¿no es cierto?, a los proyectos neoliberales, debieran leer, aunque sea, insisto, por cultura general, este textito de 3 páginas. Claro, el informe tiene más de 600 páginas, porque es un informe del gasto militar por país y por región. Voy a leer brevemente, compañeros, para que estén informados. El año pasado, 2020, es que a pesar de la pandemia, el gasto militar sigue creciendo a escalas desorbitantes. ¿Sí? El 2020, el gasto militar de Estados Unidos, escuchen bien, llegó a los 778.000 millones de dólares, que representan un incremento, escuchen bien, del 4.4% respecto al 2019 en relación a su Producto Interno Bruto. 4.4% el incremento.
Como país con el mayor gasto militar del mundo, Estados Unidos contabilizó el 40% del 2020. Los incrementos recientes del gasto militar de Estados Unidos pueden atribuirse principalmente a la fuerte inversión en investigación y desarrollo para la guerra, y en algunos proyectos a largo plazo como la modernización de su arsenal nuclear y la adquisición de armas a gran escala. Pero el imperialismo no existe. Y estos son los datos que sí existen. Ese imperialismo norteamericano hoy día está descansando el poder, el nuevo poder de los Estados Unidos, ya no descansa en su diplomacia internacional, porque esa diplomacia se ha hecho pedazos con el unilateralismo, fundamentalmente desde la caída del muro de Berlín. Todavía estamos viviendo en un mundo preñado fuertemente por el unilateralismo de Estados Unidos, que se apoya en la vieja Unión Europea, que sostiene el unilateralismo y el militarismo norteamericano a través de la OTAN, ¿sí? Pero ya no funciona la diplomacia, ya no funciona el ejemplo norteamericano. Estados Unidos ya no nos puede dar ejemplo prácticamente de nada. ¿De qué nos puede dar ejemplo el imperio norteamericano? ¿Nos puede dar ejemplo de democracia? ¿Nos puede dar ejemplo, compañeros, de tolerancia? ¿Nos puede dar ejemplo, compañeros, de igualdad? ¿Nos puede dar ejemplo de protección de los derechos humanos? ¿Nos puede dar ejemplo, compañeros, de la protección de las poblaciones más vulnerables? Hoy día no puede dar ejemplo de nada, y por eso el poder de los Estados Unidos se expresa en la arrogancia militarista. El poder de los Estados Unidos hoy día se expresa en el torrente militarista, queridos compañeros. Lo que queda del imperio son los cañones, los misiles, las armas nucleares. Lo que queda es la industria, el complejo militar industrial para sostener el poder imperial de los Estados Unidos. Talleyrand, un filósofo francés, hace muchos años decía que los gobiernos pueden gobernar sobre la punta de las bayonetas. Se puede gobernar, compañeros. Para eso son las dictaduras, para eso es el imperio. Se puede gobernar sobre la punta de las bayonetas, ¿sí? Pero ese poder de la punta de las bayonetas es un poder frágil, es un poder deleznable, porque no se puede gobernar siempre sobre la punta de las bayonetas. Las dictaduras caen, los imperios perecen, el poder militarista se quiebra, queridos compañeros. Y por lo tanto estamos asistiendo cada día más a este declive abrupto del poder imperial. ¿Qué le queda a este imperio militarista, a este torrente militarista? Lo que le queda para gobernar el mundo son las armas. Y aquí está la prueba. Solamente pueden gobernar por la vía de las armas. Y los pueblos solamente pueden liberarse por la vía de su conciencia política, de su conciencia social, de la movilización, de su capacidad de entender que
el mundo, compañeros, que el mundo va a seguir gobernado y dominado por esta fe ciega en la fuerza y en la violencia. Y frente a la violencia, frente al poder militar, frente al poderío nuclear, frente al militarismo que hoy día estamos viviendo a escala global, frente a eso, los pueblos solamente tenemos una salida. La salida es gobernarnos nosotros mismos para no ser parte de este torrente militarista en condición de piezas subalternas. Ahí está uno de los fundamentos capitales en los que se asienta nuestra ideología como instrumento político, que es la paz. Nosotros, constitucionalmente, somos un país pacífico. Esta calidad, esta cualidad del pacifismo estatal, lo hemos promovido, compañeros, los del instrumento político, las organizaciones sociales, le han dado una vocación pacífica al Estado plurinacional. Esta es una gran victoria frente al militarismo, frente al torrente militarista, frente a la violencia global del capitalismo. Compañeros y compañeras, abran los ojos, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Esta es una victoria moral, es una victoria política, es una victoria ideológica, es una victoria ética que nuestro Estado plurinacional sustente como política internacional el pacifismo, lo que no quiere decir que estamos renunciando al legítimo derecho de defender nuestra soberanía ante cualquier agresión de cualquier país del mundo. No estamos diciendo que hemos renunciado a la legítima defensa. Pero, queridos compañeros, esta condición de la vocación pacífica de los pueblos se corresponde con nuestro horizonte cultural. Nuestros pueblos indígenas son pacíficos, son hombres y mujeres que han vivido en el diálogo, que han construido la comunidad, el AILU, la TENTA, en el diálogo, en la discusión, en el debate, sin llegar a los extremos de usar las armas para dirimir nuestras diferencias. Y sin embargo, fíjense, la antítesis de esta constitución pacifista, de esta constitución dialogante, la antítesis es el capitalismo militarista. Fíjense, queridos compañeros, cuán distante, cuán diferente es la naturaleza del Estado plurinacional que es capaz de reconocer las diferencias sin apelar a la violencia. A diferencia del capitalismo, que para el capitalismo cualquier diferencia es sinónimo de amenaza a su sistema de poder y de estabilidad. Fíjense su grado de intolerancia. El capitalismo y particularmente el imperialismo no tolera ningún otro proyecto alternativo, porque el capitalismo y el imperio tienen la mentalidad de gobernar, de tener la supremacía sobre los otros, y cualquier diferencia se le elimina por la vía de la violencia. ¿Sí? Y esa gran diferencia. Por lo tanto, para sintetizar, compañeros, ¿de dónde nace este principio ideológico de nosotros como masistas? ¿De dónde nace el ser antiimperialistas? Es porque nos hemos descolgado de una rama de algún olivo, es que nos hemos copiado este principio de que el masista es por definición antiimperialista. No, compañeros,
porque hemos entendido que ningún proyecto supremacista, que ningún proyecto militarista garantiza la convivencia humana. Y por eso somos, por definición, antiimperialistas, queridos compañeros y compañeras. No podemos tolerar como masistas, no podemos tolerar como instrumento político que el mundo esté gobernado solamente por la vía de las armas, de las bayonetas, de los misiles, de los arsenales nucleares. Eso no es razonable. No es razonable, queridos compañeros, porque nosotros no hemos nacido para ser lacayos, no hemos nacido para ser pongos, no hemos nacido para ser un Estado sumiso, un Estado colonial. Hemos nacido para ser libres, para ser iguales, para ser iguales ante cualquier otro Estado. Pero fíjense, este imperialismo militarista, beligerante, que hoy día solamente se sostiene por la vía de la guerra, por la vía de las armas, por la vía de los presupuestos militares que sacrifican a su pueblo. El pueblo norteamericano tiene más de 50 millones de pobres, no tiene seguro social, no puede acceder gratuitamente a sus hospitales. Las universidades son las universidades más caras del mundo. La gente no tiene dónde vivir. Y sin embargo, fíjense, ¿cuál es el costo de la guerra para el pueblo norteamericano? Este sistema, que es el sistema capitalista, compañeros, es por definición un sistema militarista, un sistema que se define por su agresión contra las otras naciones. ¿Con qué razón? ¿Por qué razón? Por la única razón, queridos compañeros, de la concentración de la riqueza en pocas manos. Este imperio militarista tiene bajo su mando, los que gobiernan este imperio son pocos. Esos pocos son los que definen el destino del mundo, el destino de la humanidad. Por lo tanto, lo que hoy día sostiene el sistema capitalista, lo que se sostiene es lo que algún investigador llama, se sostiene sobre la base de una clase capitalista transnacional. Y es una clase capitalista transnacional que tiene a su cargo, compañeros, el complejo industrial militar y por lo tanto es el que recibe más beneficios de los pueblos agredidos por la guerra y del propio pueblo norteamericano que tiene que pagar las guerras a lo largo y a lo ancho del mundo. Es por lo tanto el capitalismo, un sistema que concentra la riqueza en pocas manos. Este capitalismo se sostiene a través del sistema financiero, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, etcétera, etcétera. Este capitalismo solamente es capaz de sostenerse a través de la extracción de la riqueza de otros pueblos, a través del saqueo, a través de la guerra. Dicho de otra manera, compañeros, el saqueo de los pueblos y la guerra es el vehículo que permite la concentración del capital, por supuesto, la explotación de la mano de obra barata. Por supuesto, este capitalismo se sostiene sobre la sumisión de gobiernos neoliberales que abonan la acumulación capitalista. Se sostiene sobre la penetración de las grandes empresas transnacionales en los sectores estratégicos de la economía global, minería estratégica, energía, explotación, obviamente, del agua dulce
Por supuesto, queridos compañeros, esto se basa también en el control de las rutas marítimas, en el control de los mercados. Pero el capitalismo, en definitiva, es el sistema que concentra la riqueza de la humanidad en pocas manos. Fíjense, el 1% de los más ricos en los Estados Unidos concentra el 42% de la riqueza norteamericana. El 1% concentra el 42% de la riqueza del pueblo norteamericano. Y ese 1%, compañeros, gobierna ya sea como partido demócrata o como partido republicano, o como republicano o como demócrata. Le vale un pepino a ese 1% el problema ideológico. El problema de fondo es la extracción de la riqueza. Y a ese capitalismo le importa un pepino los derechos humanos, le importa un pepino la soberanía de los pueblos, le importa un pepino que los niños hoy día estén muriendo en la franja de Gaza, le importa un pepino que hoy día los colombianos estén siendo acribillados a balazos por el SMAT, le importa un pepino que se caiga Irak, Afganistán, Siria. Lo que le importa es la ganancia, el excedente, el capital de otros pueblos, de otros hombres, de otras mujeres. Y por esa razón, queridos compañeros, nosotros somos por definición anticapitalistas. Eso es lo que nos identifica, porque no podemos compartir con el capitalismo la lógica de la guerra, la lógica de la acumulación, la lógica de la inequidad, la lógica de la destrucción de los pueblos. El capitalismo ha tenido, a través de la política militarista, una doctrina, compañeros, que se basa en la destrucción de los pueblos. El 2002, la estrategia de seguridad nacional de George Bush, hijo, la estrategia de seguridad nacional de George Bush, más bien creo que es padre, se ha basado en 4 principios para gobernar el mundo. Sobre la base, sobre la base de la recomposición de la industria militar. ¿Sí? ¿Qué dice la estrategia de seguridad nacional que hoy día pervive en la última estrategia del presidente Biden? Que es la misma, lo que cambian son las palabras, los matices. Y la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos dice que estamos en un mundo que amenaza los intereses de los Estados Unidos y por lo tanto los Estados Unidos tienen que sostener su poderío sobre la base de la política de prevención de la guerra, es decir, política de prevención de la guerra, política de reconstrucción, política de seguridad, queridos compañeros, y dicen política democrática. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que como el capitalismo ya agotado, está agotando sus formas tradicionales de enriquecimiento, lo que los norteamericanos han planteado es la guerra preventiva. Vamos a hacer la guerra donde se nos antoje, el día y a la hora que se nos antoje. Y aquí no hay multilateralismo, aquí no hay Naciones Unidas, acá están los intereses de los Estados Unidos. Y la manera como vamos a ganar dinero es destruyendo países, colocando gobiernos títeres y luego reconstruyendo esos países con nuestras empresas norteamericanas. ¿Sí? Ustedes han escuchado del gran imperio de la Boeing, de la Halliburton
Ustedes han escuchado de esos imperios que van, el ejército americano más la OTAN destruyen los pueblos y al día siguiente vienen las grandes empresas norteamericanas a reconstruir los pueblos. ¿Quién paga, compañeros, la reconstrucción y la destrucción? Pagan nuestros pueblos. Irak está endeudado por los próximos 200 años para pagar la destrucción del imperio norteamericano. ¿Saben cuántos billones de dólares han gastado los norteamericanos en el intento de destruir Afganistán? ¿Cuántas guerras hoy día al mismo tiempo está sosteniendo Estados Unidos para destruir los países y para después construirlos? Al destruir los países, compañeros, para destruir los países, lo que hacen es innovar su arsenal militar. Y entonces aparecen nuevos misiles, nuevos sistemas de destrucción. Fíjense esas bombas inteligentes que están destruyendo hoy día los edificios en la Franja de Gaza. Para cada guerra hay nueva innovación tecnológica y esa innovación tecnológica le cuesta, tiene un soporte en el presupuesto militar. Pero además de eso, el costo de mover soldados, de mover la maquinaria militar, eso, queridos compañeros, afecta radicalmente el medio ambiente. El ejército americano es uno de los ejércitos que emite más gases de efecto invernadero que están destruyendo el medio ambiente, queridos compañeros, por su maquinaria, por su despliegue. Tiene más de 800 bases a lo largo y a lo ancho del mundo. Para construir su arsenal nuclear tiene que robarse, tiene que saquear los recursos mineralógicos de los países del África, del Medio Oriente, de América Latina. El costo de la guerra, queridos compañeros, finalmente se transfiere a los pueblos más pobres, a los pueblos que han sido destruidos. Y todo ese costo de la guerra, fíjense, todo ese costo, la ganancia de eso que es el despliegue militar se concentra en pocas manos, en este 1% que gobierna Estados Unidos y el mundo, que son los amos y señores del complejo militar industrial. Por eso, insisto, para cerrar este acápite, nosotros como masistas somos por definición anticapitalistas. Rechazamos la desigualdad, la concentración de riqueza, el camino de la guerra para generar excedentes. Somos anticapitalistas porque rechazamos, queridos compañeros, la guerra de saqueo, la guerra de intervención, porque rechazamos las guerras capitalistas, que es lo único que está sosteniendo hoy al sistema capitalista, al sistema financiero internacional. ¿Por qué? Finalmente, porque somos anticolonialistas. ¿Por qué razón somos anticolonialistas? ¿A qué compatriota, a qué ser humano, a qué ciudadano del mundo va a compartir que un imperio tenga que destruir una nación? Y tenga que ocuparlo, y tenga que saquearlo, y tenga que extraer su riqueza para dejar a esa nación en la miseria, en la pobreza, en la guerra. En ninguna guerra de las que está perdiendo Estados Unidos, queridos compañeros, en ninguna de las guerras, Estados Unidos ha dejado paz, democracia, libertad o derechos. Lo que hace Estados Unidos en cada una de las guerras es dejar a esos países devastados materialmente, saqueados en sus recursos naturales, enfrentados en guerras civiles que a su vez están pidiendo más armas. Los bandos en pugna compran armas al mercado norteamericano o al europeo, que es el mercado capitalista. En esos países que invaden se instalan estructuras de dominio neocolonial, gobiernos títeres. Recuerden el gobierno de Irak,
que prácticamente se gobernaba a control remoto desde Washington. Recuerden el gobierno de Afganistán, de Libia, de Siria, de Somalia, de Yemen, queridos compañeros. Nadie en su sano juicio puede aceptar este tipo de intervención militarista colonial que destruye a nuestros pueblos. Y por esa razón, y por las razones y por las formas de dominio cultural, de dominio ideológico, nosotros, por supuesto, que somos anticolonialistas. No puede haber un masista que no sea anticolonialista. Un masista que no sea anticolonialista no es masista, queridos compañeros. Por definición, rechazamos el neocolonialismo, rechazamos el imperialismo, rechazamos el colonialismo, no solamente por principios ideológicos, sino por una verdad histórica, porque nosotros con esos principios hemos construido el Estado plurinacional, compañeros, libre, independiente, soberano, de la mano de nuestro compañero Evo Morales, de la mano de las organizaciones sociales. ¿Qué proyecto político en este país podía ser capaz de construir una nueva sociedad, compañeros y compañeras, si no tiene sobre su programa estas bases fundamentales para transformar un Estado? ¿Qué programa político podía transformar nuestra sociedad que nos dé igualdad, que nos dé tolerancia, que redistribuya la riqueza, que nacionalice los recursos naturales, que además se libere de cualquier forma de intervención extranjera? ¿Qué proyecto político, queridos compañeros? Hemos vivido 20 años con los neoliberales que ofrecían democracia, que ofrecían justicia, que ofrecían redistribución de la riqueza a cambio de convertirnos en una colonia, y hemos vivido peor que una colonia durante 20 años con el régimen neoliberal, que todavía hoy día tiene a sus herederos ahí en la oposición, queridos compañeros. A sus herederos que viajan a los Estados Unidos a pedir la intervención de este país soberano, a pedir la intervención de sus patrones en Washington para que intervengan con la Carta Democrática Interamericana, a pedir que observen al gobierno de Luis Arce que viola los derechos humanos. Esos testaferros de ayer y de siempre, pidiendo de rodillas que se intervenga a este país que ha cambiado para siempre su historia, a este país que ha cambiado para siempre su economía, que ha cambiado para siempre, queridos compañeros, la correlación de fuerzas. Y aquellos ilusos que creen, queridos compañeros, que el 2025 o el 2030 o el 2035 van a ganar las elecciones en este país, hay que decirles de manera categórica que se acuesten y que se levanten con la ilusión de su fracaso, porque los vamos a derrotar el 2025, el 2030, el 2035. ¿Por qué vamos a derrotarlos, queridos compañeros? ¿Por qué los vamos a derrotar? No solamente porque tenemos la verdad histórica, sino porque se está derrumbando el modelo civilizatorio, el capitalismo cruel y salvaje, porque todos los días está cayéndose a pedazos. Y el 2025 habrán más estados plurinacionales en América Latina, habrán más estados plurinacionales en Europa, habrán más estados plurinacionales en el África, porque el modelo boliviano es un modelo exitoso que se sostiene sobre la voluntad, sobre la conciencia política y soberana del pueblo boliviano. Y será la victoria de los pueblos, será la victoria de los pueblos, queridos compañeros,
sobre este capitalismo salvaje que hoy día está echando bombas sobre la cabeza de los niños. Será estos pueblos soberanos los que derroten a este imperialismo militarista. Serán nuestros pueblos del África, del Asia, de Europa, de América Latina, los que tengan, queridos compañeros, que construir nuevas sociedades, las sociedades de la convivencia. El imperialismo es la sociedad de la confrontación, el capitalismo es la sociedad de la guerra, el colonialismo es el desprecio por los otros, y nosotros no queremos ser despreciados por nadie. Somos iguales entre todos, somos iguales ante todo, y somos iguales por encima de todo, queridos compañeros. Eso es lo que nos caracteriza. Para terminar, queridos compañeros, no es una alegoría, no es una ficción, no es un delirio que vayamos a ganarle con la misma contundencia que hemos ganado durante 14 años, las 10 elecciones que hemos tenido, les vamos a ganar con esa misma contundencia, con esa misma mística, con ese mismo compromiso a esta derecha colonial, a esta derecha proimperial, a esta derecha procapitalista, guerrerista, militarista. Los vamos a defender con las armas de la razón y de la conciencia. Los vamos a defender con las armas más nobles que tienen los pueblos. Y las armas más nobles que tienen los pueblos, compañeros, están en su identidad. Las armas más nobles están en su memoria. Las armas más nobles, compañeros, están en su historia. Y hay algunos todavía, compañeros, que sin entender el valor de las armas más nobles, todavía están en campaña para tratar de dividir al instrumento político más importante de la historia de nuestro país. ¿Se imaginan ustedes el papelón que hacen, queridos compañeros, a estos desubicados? ¿Se imaginan el papelón que están haciendo, compañeros, estos títeres de la derecha dentro de nuestras propias filas, que no entienden un pepino lo que es la construcción histórica de este país, ahí bajo el liderazgo del presidente Evo, que ha transformado para siempre ese país, queridos compañeros? Queridos compañeros, tenemos que tener la suficiente inteligencia, la suficiente templanza para que estos compañeros, y los llamo compañeros, porque están equivocados y tienen la posibilidad de enmendar su equívoco. Están equivocados impulsando este faccionalismo dentro del MAS. Y están equivocados porque no entienden la dimensión de la lucha de nuestros pueblos, que viene desde 500 años, carajo. 500 años peleando este pueblo por su liberación. 500 años peleando contra la colonialidad del poder, contra la colonialidad del saber, contra la colonialidad de la opresión. Y todavía quienes trafican con influencias, quienes venden avales, queridos compañeros, quienes hoy día están haciendo actos de corrupción, todavía pretenden introducir la división en el instrumento político. Y esto no lo vamos a tolerar. Porque esa tarea de socavamiento de nuestra unidad, esa tarea, queridos compañeros, de erosión de este Estado plurinacional es intolerable, porque esos son los que están alineados a este militarismo imperialista, esos son los lacayos de este capitalismo grosero e injusto.
Esos son los peones del neocolonialismo que nuevamente nos quieren ver de rodillas ante el imperio y no de pie ante el imperio después de haberlo derrotado 15 años consecutivos. No podemos tolerar, compañeros, no podemos tolerar, y ojalá en el Congreso en la ciudad de Cochabamba se ponga límite a ese exabrupto, se ponga límite, compañeros. Pero además, pero no solamente que están a contrapelo de la historia, estos cumpas no se dan cuenta que en América Latina nuevamente están sonando los tambores de la liberación. Nuevamente en América Latina vamos a caminar, queridos compañeros, liberados del imperialismo. Por fin los colombianos se dieron cuenta que eran una colonia de Washington. Un aplauso para el pueblo colombiano. Y nos duelen las muertes del pueblo colombiano. Pero ya era hora que el pueblo colombiano recupere su soberanía, mis hermanos y mis hermanas. Ya era hora que el pueblo colombiano tenga conciencia que era el portaaviones del Comando Sur de los Estados Unidos para agredir a nuestros propios pueblos en América Latina. Ya era hora de que la oligarquía colombiana, queridos compañeros, sea derrotada en las calles para que no impere la injusticia económica en ese pueblo hermoso que es el pueblo de Colombia y que además se merece la mayor democracia como nos hemos merecido y nos merecemos acá en Bolivia y en América Latina. Y por eso, compañeros, ojalá triunfe ese movimiento popular de conciencia y de rebelión del pueblo colombiano, como va a triunfar el movimiento popular y democrático en Chile y como va a triunfar en el Perú. Y volveremos, queridos compañeros, a las alamedas de la libertad y de la democracia, pero siempre mirando lo que ha ocurrido en Bolivia. Siempre mirando lo que ha ocurrido en Bolivia. Somos un ejemplo para América Latina. Vemos flamear nuestra huipala en las calles de Bogotá, en Cali. Vemos flamear nuestras banderas en Europa, queridos compañeros. Vemos flamear las huipalas a lo largo y a lo ancho del mundo. Vemos que nuestro modelo de Estado plurinacional está siendo irradiado porque saben que es la única alternativa para la libertad, la emancipación, el derecho y la convivencia entre nuestros pueblos y los pueblos del mundo. Y eso gracias a la lucha de 30, 40, 50 años que ha tenido el pueblo boliviano y a la lucha, queridos compañeros, indomable de un hombre como el Evo, antiimperialista, anticapitalista, anticolonial, que nos ha dado la mejor patria que hoy día tenemos. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de Juan Ramón Quintana, quien aprovechó un encuentro de las juventudes del movimiento al socialismo en Oruro para increpar y cuestionar a aquellos que están buscando la división al interior de las filas del movimiento al socialismo. Defendió a Evo Morales y los argumentos que sostienen sobre el tiempo que el movimiento al socialismo estuvo en el país, que fueron muchas las luchas que tuvieron que enfrentar para que unos cuantos que están metidos en corrupción cuestionen a Evo Morales. Esas fueron las palabras de Juan Ramón Quintana en su participación. Fuertes palabras contra la división en su partido, convoca a la unidad en el movimiento al socialismo. También habló de los conflictos internacionales que están ocurriendo, de la crisis del capitalismo y otros temas. ¿Qué opinan ustedes al respecto de las palabras de Juan Ramón Quintana, quien al parecer tiene la consigna clara? Es lavarle la cara a Evo Morales para que una vez más salga la consigna:
Evo de nuevo. ¿Qué opinan ustedes? Juan Ramón Quintana lo plantea. No olviden dejarnos sus percepciones de lo que está planteando el movimiento al socialismo. ¿Será posible que desde ahora quieran imponer a Evo Morales como candidato para el 2025? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de lo que manifiesta Juan Ramón Quintana y las bases del movimiento al socialismo en Oruro.